creo que muchos miedos son construcciones sociales. Entonces, si logras como tener, pues está lo que llamamos una comprensión, pero luego está ya cuando de verdad lo aplicas, ¿verdad? Pues yo siento que, como te decía, lo de los años hacen una función porque muchas cosas que uno manejaba muy bien por conceptos de repente empiezan a ser más experiencias o puntos de vista reales, o sea, maneras en las que de verdad ves la vida. Entonces yo creo que una herramienta que funciona mucho es crear un silencio interno. Es un placer poderte tener aquí. Para todos, este es Federico Herrero, artista y pintor aquí en Costa Rica, local de San José, Costa Rica. Y me gustaría saber, Fede, ya llevamos conviviéndote los últimos días, las últimas semanas, ¿no? Y algo que he percibido de ti que me encanta es que eres una persona que cree en la gente, ¿no? Creíste en mí, creíste en el equipo de LifeLink, se ve que crees en la gente de Costa Rica. Y me gustaría saber por qué crees en la gente, Fede. ¿Qué es lo Ah, que hace que gracias. te impulse eso? Bueno, Nico, muchas gracias. Es un placer de verdad haberles conocido y estarles conociendo. Y mira, yo creo que tiene que ver mucho es más como un punto de vista que una cuestión de creer o no en los demás. Y yo pienso mucho que si nos ponemos a ver todos como un organismo, como una unidad, Sí. creo que tiene que creer en la gente es creer básicamente en uno mismo. O sea, yo pienso mucho en estos procesos como si fuéramos todo el tiempo como un espejo. Ok. Entonces, siento que no es una cuestión de ideología, sino más bien como una postura con la vida, en la cual, si te pones a pensar, los seres humanos todos somos un organismo, igual el planeta, todos estamos unidos en una especie de organismo Ah, enorme. Para mí no tiene tanto que ver con un tipo de ideología, sino como una comprensión básica de que lo que le llamamos creer en la gente es uno y uno de la gente es una unidad. Entonces creo que tiene que ver mucho con una manera de ver la vida, básicamente. es algo que se veía de esperar la gente, ¿no? Como ir viviendo el proceso Ujú, y esperar a que te llegue como esa motivación, ¿no? De también sentirte bien contigo mismo ujú. para poderlo compartir, ¿no? Porque luego es muy difícil, si no estás bien contigo mismo, ¿cómo lo vas a compartir a los demás, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que tiene que ver con es como una especie de mundo de transferencias de lo que siente uno internamente, es también un reflejo de cómo vives hacia afuera o cómo ves a los demás. Para mí ha sido un proceso, como te digo, con los años lo he podido poco a poco integrar más y ojalá se siga integrando más, pero tiene que ver mucho con eso. Y Sí. en esa experiencia que tuviste desde que empezaste hasta ahorita, ¿hubo algún momento que hizo que te enfocaras en el arte ya de manera profesional? O sea, durante toda esa experiencia que has tenido, ¿no? De madurez y de vivir experiencias, Ujú. ¿hubo algún momento en específico que te marcó para decidir dedicarte al arte de manera profesional? En general sí fue algo que tuve como muy marcado desde niño, pero sí hubo un momento cuando tenía como por ahí de 13 años, 14, que me encontré libros de historia del arte en la casa de mi abuelita. Y siempre hacían como los fines de semana como almuerzo. Y ahí como que yo me iba por ahí a ver cosas y me encontré con estos libros. Y fue para mí como a descubrir que que eso está y sentí como con mucha firmeza o como mucha claridad que yo decía, ok, yo pertenezco a esta familia. ¿Y crees que era algo que si no pasaba en ese momento que tenías 13 años, hubiera pasado en un futuro o naciste literal con eso? A partir de entender que existía la palabra arte, que había una familia, o sea, fue muy claro, pero sí siento que hubiera sido tarde o temprano, o sea, porque nunca tuve una inclinación por las ramas, fue como una inclinación muy clara. Así que yo me imagino que hubiera sido antes o después, pero sí. Oye, y una vez que lo encuentras, por ejemplo, yo que he estado aquí en Costa Rica ya 3 semanas y he estado viviendo Costa Rica, las calles,
defino me reconozco mucho con tu arte dentro de Costa Rica, ¿no? En las calles, los colores, ¿no? Dentro de tus obras. Y al final, a mí me interesa mucho saber cuál es el proceso creativo que llevas Ujú. desde que la comienzas hasta que la terminas. Pues, a ver, yo lo veo como un tipo de proceso que está como en movimiento siempre y siento que es muy parecido como a respirar en el sentido que hay como un movimiento que es hacia afuera, como exhalar y ahí es donde estoy involucrado en ciertos proyectos en San José con artistas en espacios para apoyarnos y hay como una conexión hacia afuera con el mundo, con la gente y luego todo eso como que se recoge y me vengo a meter al taller a solas, en silencio, bueno, con música, pero en un silencio personal y eso, ese, ese péndulo que se mueve para afuera y para adentro es lo que yo conozco y lo que practico, o sea, se ha vuelto como mi proceso. Hay algo que es bien particular en lo que hago, es que no hay una planificación en las piezas que hago en los cuadros o en murales o piezas en sitio. Casi que siempre considero ya sea el canvas o un espacio como tal, como espacios, digamos. Inclusive la tela lo veo más como no un espacio para representar, sino un espacio para esculpir casi. O sea, no estoy tan interesado en la representación directa de algo en otra cosa, sino como casi como una especie de traducción o de transfer Interesante. sobre lo que sea como experiencias. Y ahí entra el típico ruido y desorden de las ciudades latinoamericanas, pero que también están llenas de vida, Claro. de música. Es un caos bonito y muy musical. Es también algo que me interesa como metodología replicar en la manera en que trabajo. Entonces no tengo como un sketch o no tengo como Un proceso definido. sí, no tengo así como un dibujo que quiero lograr que se me parezca en el cuadro, sino que empiezo con formas y espero como que la pintura me hable de vuelta. Entonces empieza a haber como una especie como de diálogo entre el proceso, entre las pinturas y conmigo y también entre ellas. Me gustaría indagar un poco más desde mi punto de vista como espectador cuando voy a galerías o museos. ¿Tú crees que la complejidad va de la mano con el valor de las obras? Te doy un ejemplo, como el Jardín de las Delicias del Bosco, que es súper complejo, ¿no? O una obra de Mark Rothko, que es más minimalista, más sencilla, ¿no? ¿Tú crees que el valor está en la complejidad, en la sencillez, en lo que quiere transmitir cada Es persona? que si lo ves así, te lo puedo poner digamos, yo lo vivo ese proceso internamente en mi trabajo, porque hay obras que son sumamente complejas en elementos, en capas y tienen muchísimas horas de trabajo y hay obras que tienen más bien una reducción absoluta. Y yo creo que tienen ambas la, la misma carga eh, o el mismo peso detrás. Ok. No podemos decir que la complejidad sea equivalente a valor, pero La sí sencillez. podemos pensar en el peso que ambas tienen y que viene de diferentes caminos. Claro, es que a mí esto se me hace un tema súper interesante porque hoy en día yo lo he vivido desde de todos los jóvenes con los que yo me influyo, existe como este concepto o esta idea de que si tú pintas una línea y vale muchísimo dinero, es como, eso no es arte, ¿no? Ujú. Y al final hay gente que eso lo puede percibir o entender. Entonces, para mí yo creo que es muy interesante compartir
al mundo y a la generación joven que se les puede estar como perdiendo un poco el arte clásica y Sí, que puedan entender, ¿no? El valor que tiene una línea azul, ¿sabes? sí. O sea, yo creo que hay mucho coraje en la simpleza, Eso es. en la reducción de eventos y creo que este, también depende de lo que las personas necesitan, ¿no? Esta cuestión del espectador, a veces las personas tienen un mundo tan complicado internamente que lo que ocupan ver o lo que les da paz o les da algún tipo, como que a veces lo que uno, lo que llama por paz es simplemente como algo que a uno no lo nivela, ¿no? Como escuchar música, hay música que te pone de inmediato, estas frecuencias te ponen de inmediato en la manera que quieres estar. Y yo creo que el arte tendrá siempre esa misma manera, ¿no? Que tal vez otra persona necesita muchos elementos, muchas cosas, porque es al final Su forma un de expresarse. espejo, es lo que hablamos en el principio, es como un espejo. Y no necesariamente son espejos lineales, sino que más bien a veces uno ocupa vaciarse y otras veces uno ocupa llenarse. Por Oye, eso para mí la respiración es como siempre una manera de explicar expresarte. que es como coherente porque todos tenemos esa relación con el mundo respirando, ¿sí? Es Claro. una manera que nos une. Sí, todos estamos al mismo Es algo que momento, hacemos todos. todos, y al mismo momento, ¿no? Digo, con segundos de diferencia, pero todo el mundo está Correcto. respirando al mismo tiempo. Entonces hay una cuestión mucho de lo que uno tiene versus lo que está aparentemente afuera y las cosas se complementan siempre. Entonces habrá gente que ocupa algo y habrá gente que ocupa otra cosa siempre. Y ya que estamos indagando tanto a esto, como a los procesos más como internos de Mm. profundizar, ¿tú de dónde crees que nazca el arte? Uf, yo, a ver, es bien difícil la pregunta, pero yo creo como que lo que vengo entendiendo o tratando de entender es si te pones a pensar que nosotros no venimos a este mundo desde afuera, sino que más bien salimos de este mundo desde adentro, ¿no? O sea, es como una perspectiva muy contundente si ves las cosas de una manera o la otra. Entonces yo creo que es posiblemente una cuestión que viene desde la naturaleza de existir. Okay. O sea, no viene de afuera, sino viene desde algo que es completamente natural. Si pudieras voltear para atrás y ver al Federico de 20 años, antes de conseguir lo de la Bienal de Venecia, antes de todo esto, De 20 años o para sea, no, atrás, Federico de 20 ahora, años. No, no, tú, con Federico 20. con 20 años. ¿Qué recomendación le darías? O sea, si te pudieras ver así enfrente, Federico con 20 años, ¿qué le dirías? Bueno, ¿qué le diría? Qué difícil. Le diría que disfrute y que siga trabajando y que se cuide, que disfrute la vida, que sea feliz, Que sea que feliz. sí, que la vida realmente hay que disfrutarla en la medida que uno pueda y disfrutar lo que uno haga, siempre, sí. Eso es creo que una, una balanza muy grande entre lo que uno siente por dentro y como dedicarle la vida a algo a algo que uno le guste. Que eso es difícil para muchísimas personas, pero creo que no es imposible. Si uno persevera, se puede. Ah, Muy bueno poder aplicarlo, básicamente. También como para la humanidad, como humanos, para no tener tanto choque, ¿no? no, Que pues qué bonito, Fede. Cierras literal con broche de oro y mil gracias por venir aquí a LiveLink con nosotros, por atendernos y cuidarnos tanto en Costa Rica. así es. Lo apreciamos muchísimo, todo el equipo de LiveLink. Y al final nos estás ayudando a transmitir estos mensajes al mundo, ¿no? No, muchas gracias. Entonces, Ha sido estamos de muy verdad un agradecidos. placer y ojalá que vuelvan por acá. Gracias. Y que lo sigamos viendo. Mil gracias. Gracias, Nico.